nos cercan varios ambulantes con palos en mano y nos dijeron que si nos desaparecían ahí nadie se iba a dar cuenta, y me dijo: esto los ha salvado, lárguense, lárguense de aquí. Hice mi propio periódico y me iba a venderlo al metro. El apellido Milenio pesa mucho y todavía colaboró para el Universal. Ha sido mi mejor universidad. El periodismo no es nada más dar recetas o hacer reseña, no. Por el escenario que vive hoy nuestro país es muy peligroso ya para ellos como cocineros investigadores andar en los pueblos recabando información de recetas. Dicen que los chefs tienen que tener, además de talento, arrogancia. Y me habla de un señor que en Milesime, cuando destapan las almejas, las ostras, que se aventó 3,600 ostras en 3 días. Y le dije: lo quiero entrevistar. Hola, hoy de periodistas se metió hasta la cocina. Nos encontramos en la Escuela de Gastronomía Mexicana, fundada nada más y nada menos que por el señorón cocinero, promotor cultural e investigador gastronómico Yuri de Gortari y de Edmundo Escamilla. Y bueno, tenemos a una gran invitada. Ella es Araceli Calva, periodista mexicana que tiene más de 30 años de trayectoria y bueno, es especializada en este rubro de la gastronomía. ¿Cómo estás, Sara? Pues antes que nada, gracias por la invitación. Realmente me siento muy honrada porque el ser periodista es ser testigo de muchos acontecimientos, y que hayas pensado en mí, te lo agradezco mucho. Claro, Ara, pues es que justo queremos que nos cuentes todo lo que has vivido a partir del periodismo. Y bueno, actualmente eres coordinadora periodística de la revista Batel México, la cual nos trajiste para conocerla más. Así es, una revista dedicada a la gastronomía totalmente, y bueno, es lo último que estamos haciendo. Platícanos cómo empieza todo. Sé que tus inicios son como reportera de espectáculos y cultura en medios Sí, como El Universal, eh, la Agencia Internacional Española EFE, sí, eh, Milenio. Milenio. Mira, yo he recorrido, creo que gran parte de las redacciones del país, y ha sido para mí una fortuna porque conocí el periodismo desde que era analógico, que no teníamos computadoras, que escribíamos en máquina, y para hacer una investigación teníamos que ir a la hemeroteca a buscar datos de cierta información, buscar en periódicos, como se hacía antes. Ahorita con un clic en Google tienes toda la información, ¿no? Hasta de hecho puedes entrar a las bibliotecas digitales, pero en ese entonces eh, nos tocó conocer desde, desde el periodismo que se le llamaba de prensa plana, de que eran estos pequeños periódicos donde todo se hacía de manera artesanal, digámoslo así, hasta pues ahora todo lo que hemos vivido en esta transición, ¿no?, hacia lo digital. Yo empecé en el 90, en el año 90 yo empecé a escribir en la revista Quehacer Político. Ahí empecé cubriendo espectáculos precisamente. Después me fui tuve ahí un lapsus en el 94 de que, no, mira, a ver, fue 90, que es el político, después me fui a Cultura, al Diario de México, después ahí hubo recorte, al poco tiempo de que yo había entrado al Diario de México hubo recorte, y después me fui a las revistas de los Cantón Cetina, que eran también propietarios de Quehacer Político, porque toda la familia, bueno, no toda la familia, varios hermanos tenían otras revistas. Entonces hacía yo ahí reportajes de fondo, mucho reportaje político, social, y se da que entonces el papá de mis hijos, también periodista, se va a trabajar a Veracruz,
y yo me quedo aquí trabajando entré al Sol de Mediodía. Ujú. Pero ahí tuve una experiencia, no terrible, pero me di cuenta de que por lo que te pagan y por lo que haces, o sea, que no vale la pena. Te lo voy a contar rápidamente. Yo entraba a las 6:30 de la mañana a la redacción del Sol de México para trabajar en el de mediodía. Entonces salía de casa a las 5 de la mañana y no veía a mis hijos. Y yo cuando regresaba en la noche tampoco los veía porque estaban dormidos. Todo el día era buscar notas que fueran más allá de las conferencias. ¿Por qué? Porque teníamos que traer notas nuevas que fueran atractivo del periódico del mediodía. El periódico salía al mediodía. Entonces, me acuerdo mucho que una vez el jefe de redacción me da un papelito. Nos daban los papeles. Llegábamos a la redacción y nuestras órdenes eran papelitos. Y decía, entrevistar a la lideresa de los ambulantes en el centro. Ahí venía su nombre y la dirección. Entonces llego con el fotógrafo al centro donde estaban sus oficinas. Y cuando digo que voy del Sol de Mediodía, inmediatamente nos cercan varios ambulantes con palos en mano. Con palos en mano. Te estoy hablando del 93, 94. Entonces, 94. Y nos dijeron que si nos desaparecían, ahí nadie se iba a dar cuenta de nosotros. Qué fuerte. Que porque el periódico los atacaba mucho y que ya estaban hartos. O sea, imagínate eso para nosotros. Bueno, yo sí entré en shock porque nos cercaron. Al fotógrafo ya falleció, Martín, no me acuerdo su nombre, digo de su apellido, pero a Martín su nombre, su apellido no me acuerdo. Y nos agarramos de la mano. Y nos rodearon. Nos empezaron a insultar y con el palo. Y meto la mano en el saco y no sé cómo siento el papelito de la orden. Y mira, te lo juro temblando, le digo, señora, yo no sé de lo que está hablando. Mire, son órdenes que nosotros como reporteros recibimos. Aquí dice, y se lo enseñé, que lo toma y decía ahí mi orden, entrevistar a fulanita de tal, lideresa, bla, bla, bla. Y se me quedó viendo y me dijo, esto los ha salvado, lárguense de aquí. Salimos, yo llegué a la redacción y le dije al jefe de redacción, digo, ¿cómo es posible de que me haya mandado a esto y no me haya dicho el contexto? O sea, que nos haya expuesto de esta manera. Y su respuesta fue, ¿te hicieron algo? Le digo, no. Dice, entonces no tienes de qué quejarte. Fue tanto mi coraje porque dije, a ver, no, o sea, no, esto no es, o sea, sí, yo estudié periodismo y soy combativa y quiero buscar la verdad, pero no quiero quedar por una estupidez, ¿no? No. Entonces ya no regresé al periódico. Sí, y además eso te marca y bueno, como varios de los invitados que hemos tenido aquí lo han mencionado, ¿no? No hay una orden de trabajo que valga la vida, una Así fotografía que lo valga, ¿no? Así es. Y también esta parte que leemos en algunos lugares donde se forman periodistas como la Fundación Gabo, que justamente nos hacen reflexionar sobre eso, ¿no? De a veces la violencia hacia los periodistas viene desde las mismas redacciones. Desde las mismas redacciones, yo ya no regresé. Ya no regresé y unos compañeros del papá de mis hijos, que también era periodista en ese entonces, te digo porque ya no se dedica a eso, andaban, como se dio lo del movimiento zapatista, ellos andaban con sus periódicos para arriba y para abajo. Entonces me sumé a sus filas para repartir los periódicos en el metro y me daban cierto dinero para sobrevivir. Pero yo no estaba muy de acuerdo como
O sea, sí estaba de acuerdo con el levantamiento zapatista, pero no estaba de acuerdo con todo lo que manejaban, con todo este discurso. Entonces, ¿qué hice? Hice mi propio periódico, que se llamaba, le puse El Pasquín, de hecho. Mi suegro, en paz descanse, él me ayudó a hacerlo, yo lo redactaba, él me hacía también, me ayudaban a redactar, porque él también fue periodista. Entonces, sacaba yo mi periódico y me iba a venderlo al metro. Así como El Machete después, nosotros, bueno, yo lo hice en el 94, pero te lo juro que lo hice medio año y nunca superé La inversión. el pánico escénico. Cada que me iba a subir a un vagón, o sea, fíjate, nunca sabes cuándo las herramientas que tienes las vas a utilizar. En mi adolescencia, mi papá nos metió a mis hermanos y a mí a una escuela de superación personal, de oratoria. Nos enseñaron muchas cosas para superación personal, pero éramos adolescentes. Entonces ahí me enseñaron a hablar en público, cómo sacar la voz desde la caja torácica, cómo mover la voz para no desgañitarte. Entonces todo esto fue el momento. Entonces yo armaba mis discursos en las mañanas, compraba, me acuerdo mucho que compraba El Financiero, compraba los periódicos donde venían las columnas de los periodistas más importantes, y lo leía, y con base en eso me hacía yo un discurso. Me subía yo a los vagones y aventaba el discurso o sea, un tipo noticiero, Sí, de las ¿no? noticias, De las ¿no? noticias. Y vendía yo mi periódico de cooperación voluntaria. Y sí, pues sobreviví 6 años así, pero nunca superas el pánico escénico, sobre todo porque también otra cuestión eran los ambulantes, ¿no? Que los ambulantes eran los que, pues una vez me golpearon, porque yo me negaba a formarme y a darles cooperación, porque decía, yo no soy ambulante. Pues tiene cierta arrogancia. Decía, yo no soy ambulante, yo no vengo a vender nada, yo vengo a dar información Es y algo vengo intelectual. así. Infórmense, sepan cómo está su país. Sí, una vez sí unas chavas me agarraron a catorrazos y me sangraron la nariz, y yo ahí toda, te lo juro, pero bueno, sobre esta experiencia, cuando trabajaba yo en Milenio, una vez Fernando Figueroa, te mando un saludo, yo colaboraba con él en la revista. Aparte de trabajar en el suplemento de espectáculos, a mí me gustaba hacer crónicas urbanas y reportajes sociales, tipo cosas para la revista de Milenio. Y una ocasión me dice, oye, ¿y si te haces un reportaje sobre los vendedores ambulantes del metro? Y le dije, ay, sí, porque son una mafia y golpean. ¿Cómo que golpean? Le digo, sí, yo una ocasión. Y, no. Dice, a ver, quiero que hagas esa experiencia, escríbela, haz la crónica, pero tienes todavía aquellos periodiquitos. No dijo periodiquitos, yo le digo periodiquitos. Dice, todos esos periódicos, le digo, pues déjame los busco, creo que me ha de quedar 1 o 2, porque además hice mi bote forrado y todo, ¿no? Con que yo hacía. Y dice, quiero que te vuelvas a subir a un vagón para que te tomen fotos. Y yo, no, por favor. Le digo, no me pidas eso. Dice, sí, para que te tomen la foto. Pues bueno, ya hice la crónica para la revista, y ya me subí al metro, me tomaron las fotos, yo vendiendo mi periódico, y escribí toda esa experiencia y cómo estaban los tiempos políticos de entonces, que era con el movimiento zapatista y todo esto. Pues en una ocasión me habla el señor Guillermo Ochoa. Y me dijo, oiga, Araceli, acabo de leer su crónica en la revista, véngase para acá, porque habla usted, véngase para acá, quiero entrevistarla. Y bueno, fíjate cómo una cosa te lleva a otra, y ya habló Guillermo Ochoa, creo que estaba en Asir, aquí en Lomas Virreyes. Y ya fui a la estación, y ya me entrevistó sobre
pues esta experiencia de treparme al metro y vender pues no lo vendía, lo repartía yo mi periódico cuando la gente leía todavía. Exactamente. Sí, sí, sí. Y pues sí, a veces me iba bien, a veces no tan bien, pero pues ahí sobreviví 6 meses hasta que una vez, una de mis mejores amigas todavía me habla y ella estaba trabajando en Lemus y me dice, porque ella de vez en cuando me acompañó a repartir mis periódicos al metro, ¿no? Me decía, ¿qué vas a hacer? Yo, pues, vender mis periódicos, te acompaño. Yo, y bueno, Tenías aliados. tenía aliado. Y ya, mientras yo decía mi discurso, ya lo repartía y recogía el dinero. Y una ocasión me habla y me dice, oye, Araceli, hay una vacante aquí en Lemus, donde estoy yo, una agencia que ya no existe. Dice, ¿quieres venir? Dije, y ahí fue mi despedida de los vagones del metro. Sí, sí, sí. Además de ingeniosa aguerrida, ¿no? Porque, pues, o sea, tú eras esa parte de que yo lo hago y yo lo vendo, ¿no? Y bueno, también destacaron cuando te hicieron el reportaje la parte vivencial que ya la traías, ¿no? Sí. Sobre el tema de los ambulantes. Sí, exactamente, ya, entonces ya cuando me expuso el tema, pues ya no fue eso, sino que ya fue, cómo sobrevives a los vagones del metro cuando eres vendedor, ¿no? Pero sí fue fue una experiencia que sí te hace, de cierta manera, que empatices con los vendedores, no con los que te golpearon, pero sí con los demás. Y es que hay otra cosa, cuando dije, bueno, no tengo empleo, mis hijos estaban pequeñitos, pequeñitos, pequeñitos. El papá de mis hijos trabajaba en Veracruz, donde tampoco le estaban pagando. Tienes que ganar dinero sí o sí. Sí, claro. Ellos comen. Ajá, ellos comen. Y no sabía yo hacer otra cosa. Bueno, mis papás se dedicaron a la comida, ellos vendían comida, pero no sentía yo el llamado para allá. Entonces, dije, no sé hacer otra cosa más que escribir, entonces pues inventé lo que hacen ahora muchos con los blogs, pero Sí. yo de manera impresa y en el metro, ¿no? Ajá, y lo llevabas, lo acercabas a la gente. Lo acercaba a la gente porque lo imprimía en Santo Domingo, además. Oh, ya. Ahí me tenías cada semana llevando mis, sí, todo para que me lo imprimieran en Santo Domingo, mis periódicos. De esta parte del periodismo de espectáculos y de cultura, ¿cómo llega el acercamiento para que empieces a explorar y hablar de la gastronomía? Pues, mira, todo en la carrera del periodista es circunstancial. ¿Por qué? Porque yo conozco a una amiga que cuando llegó a espectáculos, ella sufría porque quería cubrir cultura. Y cómo sufrió varios años hasta que se le dio. O sea, tú no llegas a una redacción y dices, a menos, bueno, ahorita ya, porque dicen, como que ya ahorita ya se especializó y hay ya muchas, periodismo soft ya requiere de muchas plumas, pero antes no. Antes era o espectáculos o cultura o información general, ¿no? Información general que me tocó cubrir, ahí andaba yo como comodín de nota roja, no, afortunadamente nota roja nunca me tocó, pero te mandan a muchas fuentes. Entonces yo llegaba así me tocó cubrir espectáculos, después se me abrió cultura, después ya no tuve trabajo y me metí a información general, se me abrió una puerta en espectáculos y por ahí te va llevando la vida. Yo estuve 9 años en Milenio y la pasé muy bien, de verdad fue una gran experiencia. El apellido Milenio pesa mucho y se te abrían las puertas muy bien. Pero en el 2009 hay un cambio radical en Milenio cuando llega la televisión. Llega la televisión, bueno, primero nada más hacíamos trabajo impreso, luego llega internet. Entonces, además de hacer trabajo impreso, hacíamos luego algunas cositas para internet, no mucho porque tenían su propio equipo. Pero cuando llega televisión, entonces nos invitan a participar.
pero todos en el equipo de espectáculos ya éramos contemporáneos y vieron la oportunidad de mejor cambiamos de equipo. Entonces, un día nos citan a Recursos Humanos y nos dicen que creen que hasta aquí llegaron. Y dices, bueno, y sí sientes, pues es un divorcio. Después de 9 años sientes así de, ¿y ahora qué voy a hacer? ¿No? Ya estamos en los 40 y tantos. Que ahorita que estoy por cumplir 60, digo, ay, qué jovencita estaba. Pero a los 40 Claro, te sientes, sí, pero a los no. 40 ya te sientes anciano cuando no lo eres, ¿no? Para Sí, nada. sí. Entonces, salí de Milenio y estás en eso de, ¿y ahora qué voy a hacer? ¿Qué va a hacer de mi vida? Y una muy buena amiga estaba en suplementos. Y me dice, oye, Araceli, hay una vacante para colaborador en el Universal, pero no es en espectáculos. Y dije, no me importa, o sea, el periodista es periodista Sí, y... y ahorita regresamos a eso, o sea, ya Ajá, es cubrir todo, así es. escribir sobre todas las notas, escribe de todo, o sea, tienes que tener esa habilidad. Sí, fíjate que yo asistí en la Ibero hace, creo que como 15 años, vino un periodista español, Arcadio Espada, a dar un seminario de periodismo. Y fui. Dije, pues es que siempre estás ávida de aprender. Sí. Y una de las cosas que se me quedaron muy, muy clavadas que él dijo, dice, a veces la especialización no es tan buena porque te cerca, te estás nada más en un objetivo cuando el mundo es muy amplio, ¿no? Entonces tienes que, como periodista, mantener la mirada en todas partes. Dije, sí es cierto, Ujú. sí es cierto. O sea, no está mal especializarte, pero tampoco te debes de quedar nada más ahí en un tema. Sí, y entonces esto te pasa cuando te invitan o cuando te proponen lo del Universal. Ajá, entonces voy al Universal y después de varios requisitos, varias pruebas de redacción, ¿verdad? Me quedo. Me acuerdo mucho que cuando o sea, suplementos era y sigue siendo porque después de 2009 todavía colaboró para el Universal, es escribir de todo, de todo. Ha sido mi mejor universidad. Ha sido mi mejor universidad porque escribes de todo tipo de temas. Bueno, uno de los primeros temas que me pidieron fue un reportaje sobre cáncer de cerebro. O sea, imagínate el salto de venir de Del show. espectáculo, del show business, a hacer algo tan serio como Sí. el cáncer de cerebro, ¿no? Y sobre todo, con estos tecnicismos de medicina, que los médicos tratan de hacerte el lenguaje muy, muy amable para que el público lo entienda, el lector lo entienda, pero de todas maneras tienes que saber muy bien, empaparte muy bien del tema. Yo me acuerdo mucho que ese primer reportaje de cáncer de cerebro, yo le dije al doctor, al médico, un favor, revíseme la nota porque no estoy familiarizada con el tema y aunque estoy leyendo mucho, no quiero que se me vaya a ir algo. Y así lo hice, se lo mandé y me lo regresó y me dijo, no, comprendió muy bien la idea, las ideas, no hay nada mal puesto. Dije, y eso ya te da seguridad para seguir adelante. Entonces me puse a escribir Medicina. de medicina, o sea, de salud, de moda, la gastronomía llegó un poco después. Cuando yo entré a Universal, la editora de suplementos es la que ahorita edita la revista, Celia Marín, que ella fue la editora del suplemento Buena Mesa en Reforma, que fue el artífice de este periodismo gastronómico actual, de que ella vino a revolucionar, digámoslo así, todos estos suplementos
de información gastronómica. Entonces, con ella aprendí mucho sobre la gastronomía, sobre la importancia de la gastronomía, de que la gastronomía no es hacer una reseña, sino que la gastronomía tiene un contexto, tiene investigación, la gastronomía es cultura, es sostenibilidad. Bueno, la gastronomía es hablar de un país, de un lugar a través de la comida. Y en Batel, ¿cuál es el trabajo de la revista y también tu trabajo ahí? Sí, pues yo cuando llegué con la revista ya estaba, a mí me contrató, te voy a hablar desde el principio, desde el fondo. Batel, la revista, pertenece, Acá está otro número. ahí está, pertenece a Club Batel México. ¿Qué es Club Batel México? Es una agrupación de chefs de excelencia que hacen fraternidad, hacen comunidad y apoyan mucho el talento culinario, y ellos sacaron la revista. El nombre de Batel es por Francois Batel, este cocinero del siglo XVII, de origen suizo, que trabajó para la nobleza en Francia, en Inglaterra, y que cuando el conde para el que trabajaba le ofreció un banquete al rey Luis XIV, no le llegó el pescado y se suicidó. O sea, prefirió suicidarse antes de quedar mal en un banquete. Y la paradoja es que cuando llega el pescado, que pensaron que no llegaba, lo fueron a buscar, a decirle, sí llegó el pescado, y él No ya se puede había ser. desvivido, como dicen Ahora, la chaviza. como dice la chaviza. Entonces él, creador de la crema chantilly, de todo pues, rigor gastronómico. Entonces, su nombre el nombre de la revista Batel es en honor a Francois Batel, y habla de la excelencia en la gastronomía. Entonces, la revista que hace, habla sobre habla sobre la cocina, sobre la gastronomía y todo el contexto, proveedores, está dedicado más que nada a la sostenibilidad, que es lo de hoy. O sea, tenemos que tener mucho cuidado con el manejo de los productos, con el manejo del medio ambiente. Entonces, esto es lo que apoya y lo que dice la revista. Que, digo, ahorita existen muchos medios, hay muchas plataformas, existen Instagram, Facebook, TikTok, pero nosotros vamos un poquito más allá porque te damos entrevistas completas. O sea, te damos información, escudriñamos un poco en la vida y en la carrera de los chefs. Sí, justo con todo este mundo bombardeado de publicaciones, de reseñas de restaurantes, de Sí, recetas, bueno, pues sí es un reto para ustedes, ¿no? El justo sí. encontrar todas estas historias que nos presentan aquí. Es que hay que poner en claro que el periodismo no es nada más dar recetas o hacer reseña, no, es adentrarnos, es cuestionar, es investigar, documentar, contextualizar, informar. Entonces no es algunos han de decir, ay, qué bueno que los periodistas comen gratis. Pues no se trata de eso. Digo, tampoco habremos periodistas que nos alcanzaría la vida para pagar todas las comidas que hacemos, ¿verdad? Porque pues no hay salario que alcance para eso, pero esa no es nuestra misión. Nuestra tarea es el contexto, la información, todo
todo aquello que hay detrás de un buen plato. Y bueno, cuéntanos qué se cuenta a través del periodismo de la gastronomía. Pues mira, tenemos que contar la cultura de un país, de un lugar, a través del alimento, saber de dónde viene, saber dónde está el origen, la trazabilidad, que ahora es una palabra muy, muy constante, porque te lo voy a decir algo, ahorita yo no compro huevos y no sé de dónde viene, porque no sabes, si no trae marca, y no es por comprar la marca, sino tengo que saber de dónde viene el huevo que estoy consumiendo. Es eso, ¿no? Saber de dónde viene, cuáles son los métodos, de dónde viene la carne que estás consumiendo. Todo eso es parte del periodismo gastronómico que tenemos que informar. Hace poco fuimos a un viaje a La Paz, donde La Paz es un destino maravilloso, que hace honor a su nombre, pero además grandes cosas están sucediendo en La Paz con la sostenibilidad. Por ejemplo, el problema de la totuaba, este pez que lo depredaron porque en Oriente lo valoraban por otras cosas medicinales, afrodisíacas, y lo explotaron. Entonces está prohibido pescar totuaba en México, porque además es un pescado endémico. Pero hay empresas como Santomar que tienen sus criaderos. Tienen criaderos de totuaba, que es lo que está, digamos, salvando esta especie. Y además de comercializarlo, devuelven cierta parte al mar. O sea, comercializan cierta parte de totuaba y cierta parte la dejan libre para que se para que se rescate esta especie. Entonces, el conocimiento de dónde viene ese pescado, de dónde viene, que están haciendo lo mismo con el huachinango, de saber dónde vienen los productos, el origen, es parte de nuestra tarea como periodistas, informarle a la gente por qué deben de comprar, no marcas, sino tales productos, o por qué no deben de comprar ahorita un ejemplo, pulpo, ¿no? O sea, por qué hay periodos de veda, por qué hay periodos o sea, porque se tiene que haber un respeto para el medio ambiente. Entonces todo esto es parte de nosotros como periodistas, divulgar, informar. Esta parte de las historias que están escondidas, ¿cómo las encuentran? De cocineros desconocidos, no sé, a lo mejor vienen de lo más natural posible, que quizá es el de boca en boca. ¿De dónde encuentran ustedes esos cocineros que están por ahí? Pues mira, no es precisamente luego o sea, porque llegas a una parte y te empiezan a decir, es que ya probaste el mole de doña Mariquita. ¿Y tú quién es doña Mariquita? No, la señora que tiene su local desde hace 50 años, y vas y buscas y compruebas que es de los mejores moles, ¿no? Otro ejemplo, la semana pasada vi a Araceli, que es trabaja en El Sargazo, que es una empresa que se dedica a la distribución de productos del mar. Uh-huh. Y me habla de un señor que en Milesimé trabajó, no sé cómo se le dice cuando destapan las almejas, las ostras, que se aventó 3,600 ostras en 3 días. Y le dije, lo quiero entrevistar. O sea, imagínate la experiencia que tiene y todo lo que ha vivido para poder dominar, porque es una técnica el abrir un ostión. O sea, yo lo he hecho y te lo juro que aquí se te clava y te duele estar. Y para abrir 10 ostras me tarda 1 hora, ¿no? Imagínate. Entonces, andas buscando ese tipo de historias. ¿Cómo le hizo? ¿De dónde? O sea, es pues se los pone
¿cómo te diré? El destino. O sea, vas buscando, vas investigando, vas escuchando. Ujú. Y en la parte de entrevistas con los chefs, que, bueno, en su rubro, en su universo, pues sí llegan a ser estrellas de rocks a las que siguen usuarios en redes por sus recomendaciones, recetas o por los lugares donde llegan a cocinar y hay comensales que quieren asistir a ciertos lugares para tener Sí. una buena experiencia. ¿Cómo han sido para ti las entrevistas con los chefs? ¿Cómo te retroalimentan con todo esto que, bueno, tienes que conocer? Pues mira, hay de chefs a chefs. Dicen que los chefs tienen que tener, además de talento, arrogancia. Hay unos que no tienen tanto talento y tienen mucha arrogancia y hay otros que están equilibrados, ¿no? Y hay otros que son muy talentosos y no tienen nada de arrogancia. Entonces, pues es como los artistas, como los actores, ¿no? O sea, los actores, los cantantes que así son los cocineros, son los chefs. Y he tenido la fortuna de entrevistar, pues, a los mejores del mundo, como Arsac, hace como 10 años, este, hace poco, hace 3 años, 3 años, sí, creo que fueron 3 años que vino Ferran Adrià a Yucatán con unos premios que dieron y no me tocó la fortuna de entrevistarlo. Y al final de un foro me le acerco y yo con todo respeto le digo, maestro, no tuve entrevista con usted, pero me gustaría entrevistarlo, ¿puedo? Me abrazó y me dijo, claro, vente. Y hasta tengo en mi Instagram una foto ahí clavada con él, o sea, de lo más sencillo, de lo más, eh, de lo más humano. Y me he encontrado con otros que ni siquiera te voltean a ver, ¿no? O sea, que hacen, que son horribles personas, que ni siquiera me atrevo a mencionar su nombre. Y hay otros que son muy amigables y que los ves como cuates, como Aquiles Chávez, como Sergio Camacho, como Abel Hernández, que son muy familiares, que son muy amables contigo y que no es que reconozcan tu labor, sino que saben que necesitas luego la entrevista o, bueno, sí, reconocen que tu trabajo es importante y te dan la atención necesaria cuando lo necesitas. También las mujeres, ¿no? También las chefs como Marta Cepeda, que la amo, chef, o sea, son chefs, Marta Ortiz, que desde que la entrevisto, de verdad, desde que la entrevisté por primera vez donde me ve, me habla de usted, ¿cómo está? ¿Cómo está, Araceli? Y yo, bien, chef, bien, y se acerca y te saluda, o sea, Ricardo Muñoz Zurita también es muy amigable. Hay muchos que son muy amigables y te proporcionan, te dan la entrevista, te preparan el plato y hasta te invitan a comer a veces. O sea, es maravilloso. ¿En su cocina has estado cuando están en acción? De Saji y de su casa. Oh, wow. Porque tuvimos esa revista se acabó, ¿eh? Creo que no tenemos ya de Saji, que la portada fue Saji. Entonces fuimos a entrevistarla a su casa, también la amo, también maravillosa, amable, gentil. Y he estado con Saji, así de que estén cocinando. Obviamente con Guy Santoro, no ahora, sino hace tiempo de que preparan platillos y los ves ahí. Juancho está en todas las fiestas haciendo la paella. Él, otro personaje amable, sonriente. Todos te amamos, Juancho. Entonces, Juancho es otro de esos personajes. Qué bueno que tengas todas estas vivencias. Y en la parte alguna de las virtudes que tiene la cocina y es que nos remite al pasado. Claro. Eh,
Y en el pasado, pues siempre está esta figura de las abuelas, ¿no? ¿Qué nos puedes platicar has entrevistado abuelas? ¿Qué te cuentan de las abuelas? Y bueno, en una de tus entrevistas recientes en el restaurante Chocol, hay un mural, ¿no? Donde está la abuela Sí, aquí está la abuela imponiéndose, ¿no? del chef Oscar. Aquí está. Porque justo todo lo que estas personas tienen por transmitirnos, por heredarnos de todo lo que tiene que ver con este arte culinario. Sí, la abuela del chef está aquí porque en Xocol, bueno, enaltecen el maíz, trabajan mucho con maíz, el maíz nativo y lea la entrevista. Lea la entrevista. Está en Para que... Guadalajara, ¿no? El lugar, Sí, el lugar además. está en Guadalajara y la revista, digo, la entrevista no, no nada más está aquí en la impresa, también está en nuestro portal, batelmagazine.com. Ahí pueden leer la entrevista que tenemos de los chefs de Chris y Oscar, que excelentes también y que acaban de ser reconocidos por las estrellas Michelin. Ajá, y bueno, la parte de las abuelas, ¿qué te ha tocado platicar con ellas? Y bueno, también tú, si tú, qué vivencias tienes? ¿Creciste con esta parte de la cocina en casa, tu abuela? Sí, bueno, mis papás se dedicaron a la comida. Mis papás, mi papá tenía de estos puestos metálicos y hacía guisados y mi mamá también en la casa. Entonces, traigo esa cocina desde niña que nos ponían a pelar los chiles, los tomates, nos ponían a lavar la lechuga, o sea, creces en la cocina. Pero para esto, pues mis abuelas, mi abuela oaxaqueña, mi mamá es de familia oaxaqueña, bueno, mi mamá ya falleció, mi abuela también, mi abuelita Carmen, pero de ella tengo un recuerdo muy fijo, cuando ella hacía el mole negro, ella vivía en La Pensil, aquí en la delegación, bueno, en la alcaldía Miguel Hidalgo. Desde que llegaba al edificio donde vivía, todo ya estaba perfumado de mole, del aroma, de los chiles, porque ella se subía a la azotea y ponía sus grandes comales y se ponía a asar, a pasar por el fuego los chiles, a ahumarlos. Y me acuerdo mucho que en la mesa ya estaban sus trastes con la almendra, con el plátano, con el pan, con el ajonjolí, todos los chiles. Y en la cocina tenía una de estas ollas de orejas grandotas, de estas moleras, Ujú. y estaba colgada de un alambre. Entonces bajaba su olla molera, era verde, de esas de este barro verde, ¿no? De Oaxaca. Y estas cucharas grandotas de madera. Entonces ya se ponía a mover el mole. Uno de los platillos que a mí me encantaban de mi abuelita materna, mi abuelita se llamaba Guadalupe y venía de Hidalgo, hacía tripas de pollo. Te voy a decir cómo las hacía. Llegaba del mercado otra vez con su cubeta llena de tripas y como niños, éramos niños, nos echábamos a correr. Pero yo la recuerdo a ella en el lavabo y las tallaba como si fueran trapos. O sea, después de que les sacaba todo lo que tenían adentro, las tripas del pollo, lave y lave y con jabón. Y después las ponía en un tendedero a que se secaran. Y ya nada más las veíamos nosotros como hilos colgando, las tripas así, como ligas colgando. Y ya cuando escuchábamos el tronido del sartén, del aceite caliente, ya sabíamos que las estaba friendo, ¿no? Ay, qué cosa tan deliciosa. Qué cosa tan deliciosa. Pero no, nunca me atrevería a hacerlo. ¿Por qué? Porque, ay, no, digo, si comemos pancita, si comemos mollejas, pero ya hacer eso con la tripa, no, no se me antoja mucho. Pero sí, con mi abuelita materna era el mole y con mi abuelita paterna eran las tripas de pollo.
¿Y qué valor tiene actualmente la cocina que encontramos en ranchos, en pueblos, la cocina de humo? Esta cocina donde todavía la mamá, la abuela, es como todo un ritual. Hay muchos lugares donde todavía se lleva a cabo y los vemos en todos los estados. ¿Por qué? Porque hay pueblos, hay comunidades donde todavía las abuelas, las mamás utilizan este tipo de fogones que son, para empezar, son hechos de concreto y que tienen un hoyo donde meten Leña. la leña y vemos ahí cómo se hace todo, las cazuelas, cómo las ponen. Y realmente es tipo de cocina tradicional y lo encuentras de norte a sur y tienen algo muy especial, por ejemplo, el arroz. Tú te das cuenta inmediatamente cuando un arroz está hecho en una cocina de humo, por ese aroma, por eso el sabor, el humo se le impregna al sabor. En el arroz, por ejemplo, comenzando por ahí. Entonces son muchos platos que se ven enriquecidos pues con este modo de preparación, pero sigue siendo tan importante como desde hace siglos, ¿no? La cocina de humo. Otra constante de la revista es que muestra la resistencia que existe en el campo, ¿no? Sobre todo en un país como México, que es un país de campo. ¿Qué te ha tocado conocer de estas historias de quién va a la milpa? Porque también en tus publicaciones vemos que te ha tocado hacer ese tipo de, digámosle, tours, ¿no? Para alimentar Sí, tus historias. así es. Mira, te voy a poner un ejemplo con Maru Toledo. Aquí Celia, la editora, fue a visitarla a Jalisco, pero a mí ya me ha tocado ir a su centro gastronómico. Ella es una investigadora muy importante. Fíjate lo que ella tiene un colectivo de mujeres, las mujeres del maíz. Es ella, Maru Toledo. Ella ha impulsado mucho a las mujeres para que sean independientes económicamente, para que trabajen el maíz. Ella estuvo hace poco en el restaurante Azul del maestro Ricardo Muñoz Zurita, hablando de cómo es para ella este tipo de investigación. Ella hace mucha investigación y va por muchos pueblos de Jalisco y zonas aledañas, haciendo investigación sobre platos regionales, sobre la comida tradicional. Ella cuenta que por el escenario que vive hoy nuestro país es muy peligroso ya para ellos como cocineros investigadores andar en los pueblos recabando información de recetas. Le ha tocado llegar a los pueblos y le dicen, maestra, váyase de aquí, no tiene por qué estar aquí. Y no las personas, sino la gente del pueblo, ¿no? Entonces, pues ella se apura y visita a las familias para poderse irse del pueblo, pero hay mucho peligro ya en andar en los pueblos, recabando información de la cocina tradicional para que ciertas recetas no mueran, para que ciertas recetas sigan siendo, para que ciertas recetas traspasen el tiempo, mejor dicho. Como si incluso en ese sector, pues lamentablemente está esta palabra peligro, ¿no? Que Sí, bueno, resuena en diferentes escenarios del país. sí, y cuando ella nada más su interés es ir buscando recetas, ¿no? Pero hasta en esto ya tienen que tener mucho cuidado. Como comensales hemos cambiado. Como comensales, esa pregunta no te la podría yo contestar. Yo creo que más bien es con los chefs. Yo una vez le pregunté a la chef Lula, le hice esta
pregunta y me dijo que tenemos que ser, los comensales tenemos que ser a veces más conscientes, porque luego hay mucho desperdicio de comida, sobre todo cuando hay buffets, cuando hay este tipo de ofertas, ¿no? Que puedes servirte toda la comida que quieras y hay mucho desperdicio. Pero creo que los comensales tenemos que ser más conscientes, lo que te decía yo hace un momento, sobre la importancia de la trazabilidad, el origen, el comercio justo, de que la persona que tú le estás comprando lo que cosechó tenga un pago justo por el trabajo que invirtió. Entonces ahí intervienen muchos factores para que podamos nosotros ser comensales más responsables. Para conocerte más, Sara, cuando tú vas a un mercado, eh, ¿qué eliges para comer o qué puedes encontrar para comer cuando ingresas a un mercado municipal? Pues yo lo primero que voy es a buscar a los jitomates. A mí me encantan los jitomates. Entonces me encanta tomarlos, verlos de diferentes formas, estos que son como riñones y de diferentes colores. Este, pero pues soy como cualquier ama de casa que llegamos, vemos las calabazas, los chiles, olemos la fruta, la naranja, la tomas. Pero lo que sí somos, lo que hacemos los reporteros gastronómicos es ir a los mercados de todos los lugares a donde vamos. Tratar de ver, conocer cuáles son los ingredientes endémicos. Hay muchas veces que no conocemos tal fruta o tal verdura y tenemos que saber de dónde viene, a qué sabe. Tenemos esta curiosidad por buscar cosas del lugar. Y cuando escribes, ¿tienes algún ritual para tus textos? ¿Lo acompañas con algo de beber, con alguna botanita? Ay, a veces me encanta el vermut. El vermut a mí me fascina, entonces sí, a veces me preparo mi vermut, pero por lo regular es agua y como sí escribo mucho, entonces todo el día, todos los días estoy en la computadora, entonces es así como... Antes, afortunadamente ya no, desde hace 10 años no fumo, pero antes sí era así como mi ritual era mi cigarro antes de empezar a escribir y poner así como la mente en blanco, esperando a que llegue las diosas de la inspiración, pero ya con las prisas ya no le das, y como ya no fumo, entonces ya lo que sí es que hay veces que lo que hago es, yo no puedo escribir con música cantada. ¿A qué me refiero con música cantada? A que si pongo por ejemplo, a mí me encanta Miguel Bosé o la de mi generación, en lugar de escribir me pongo a cantar, entonces Distracción no. ahí, ¿no? Entonces pongo por lo regular jazz o música, la verdad sí me gustan mucho las sinfonías, pongo mucho la novena o de hecho Aida, me gusta mucho la música de Aida, pero el jazz ya pones en Alexa, ponme jazz y ya te pone jazz y ya con eso ya no me distraigo y me pongo a escribir porque sí necesito, no silencio absoluto, pero sí necesito que no haya televisión, que no haya Tu concentración, ¿no? mi concentración. ¿Qué no falta en tu cocina? Que tú digas, esto no puede faltar. Lo que no puede faltar en mi cocina es la flor de sal. Ay, cómo me gusta la flor de sal. Estas que son como escamitas y que al momento de hacerle así cualquier plato, le hace el crunch, sabe tan sabroso. Esa me gusta. Tú tienes en una publicación un refrán, están sirviéndote pulque, me parece, y Ujú. el refrán dice, agua de las verdes matas, tú me tiras, tú me matas, tú me haces andar a gatas. Así es. Ay, ¿a poco no hay nada más bello que un bello refrán ¿Dónde mexicano? te lo encontraste ese? Pues es popular, ese es es como al que es
el que nace patamal, del cielo le caen las hojas, ¿no? Es ese tipo El de las refranes. ollas. Solo las ollas saben Así, lo que tiene que ver con sus herbores, ¿no? Son dichos que quién sabe de dónde salen, cómo nacen, pero que ahí están. Y como sí me gusta el pulque, no sé en qué pulquería lo vi. Sí me gusta Estuvo el pulque. muy bueno. Ahorita de la gastronomía y la literatura, fíjate que estoy por terminar la carrera en la UNAM de lenguas y literatura hispánica, y mi tesis es sobre cocina mexicana, historia de la gastronomía de la Ciudad de México, de Salvador Novo. No sabes qué delicia leer ese libro. O sea, Salvador Novo fue uno de nuestros mejores cronistas de la Ciudad de México y hace un relato de la gastronomía desde la cocina prehispánica, cómo se da gastronómicamente el mestizaje, habla de los primeros banquetes, obviamente basándose en los diarios de las personas, ay, no me acuerdo, de Bernal del Castillo, ay, otra te lo digo, pero cómo hace todo un recorrido de la gastronomía prehispánica hasta la gastronomía del siglo XX. Maravilloso, con esa pluma tan poética, llena de retórica, es maravilloso. Ara, te agradezco mucho venir aquí a De Periodistas, compartirnos todo el conocimiento que has tenido, la especialización y bueno, qué satisfacción te ha dejado esta parte del periodismo que tiene que ver con algo de todos los días, ¿no? Que es llevarnos un plato a la boca. Pues la satisfacción que tengo es poder conocer más sobre mi propia cultura, conocer más sobre mi país, sobre la importancia de conocer de dónde viene el producto, la importancia de la sostenibilidad, de cuidar nuestro medio ambiente, la importancia de respetar al productor, al agricultor, el andar buscando nuevos productos, el no regatear, es impresionante. Muchas gracias, Araceli Calva, por ser parte de Periodistas. Muchas gracias por la invitación y de verdad espero que haya yo contestado asertivamente. Claro que sí, aportaste cosas muy valiosas. Gracias. Nos vemos en la siguiente entrega. No, quítale, ahí le cortas. A ver. Entonces, en tus coberturas, ¿alguna vez asististe a una cena erótica? ¿Qué hubo de cena? ¿Cuál fue el menú de ese día? De esa noche, más bien, porque parecía más no noche. Me acuerdo, no me acuerdo. No te preocupes, retomamos. Sí.